Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Miklos Lukács. Miklos Lukács es PhD en Management y Máster en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester del Reino Unido, Máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y licenciado en Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de Chile. También es graduado del Programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor investigador de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín de Porres. También ha sido profesor de la Universidad de Essex y de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, e investigador visitante del Instituto Tecnológico de París. Sus temas de investigación son las tecnologías convergentes, la filosofía de la tecnología y la filosofía política. El título de la ponencia de Miklos Lukács es Deshumanizando al ser humano. Y sin más, los dejo en compañía de Miklos Lukács, agradeciéndoles una vez más por vuestro gentil acompañamiento. Que lo disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer dirigirme a la audiencia de este evento, donde he sido invitado para presentar un tema sobre cambio tecnológico e identidad humana. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque hoy estamos experimentando una serie de cambios dentro de este concepto de nueva normalidad, que parten sobre todo de la situación pandémica o plandémica para algunos, en los cambios que están ocurriendo a nivel político y económico, especialmente la pérdida de soberanía de los Estados-nación. A nivel económico, la consolidación de un modelo de economía digital, la tercerización de toma de decisiones, por ejemplo, a algoritmos. Cada vez vamos automatizando más procesos. Y obviamente son cambios que generan desconcierto y generan incertidumbre, y el ser humano no se siente cómodo con la incertidumbre. Entonces siempre trata de encontrar explicaciones a estos fenómenos tan complejos. Yo busco aportar explicaciones a cambios que no necesariamente sean políticos o económicos, sino que me enfoco en lo que creo es la variable más importante de todas estas transformaciones, de todas estas políticas y todas estas legislaciones que apuntan gradualmente a deconstruir, a redefinir y a reconfigurar al ser humano. Mi enfoque es antropológico antes que político y económico. Y hoy sostengo que no se puede entender lo que ocurre en el mundo sin que se incorpore la variable científico-tecnológica. En el corazón de los cambios que promueve la agenda progresista se encuentra la tecnología como principal instrumento de reforma. Quiero partir con la idea de este concepto de cuarta revolución industrial, que fue introducido en diciembre de 2015 en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por Klaus Schwab, director ejecutivo del Foro Económico Mundial, en el cual Schwab plantea la definición de cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que no solamente busca modificar el entorno del ser humano, sino que principalmente busca aplicar tecnologías para mejorar al ser humano. Y este es un cambio importante, y aquí quiero justificar por qué la tecnología es una variable indispensable para el análisis actual.
Tomando, por ejemplo, la primera revolución industrial que tuvo lugar en el Reino Unido entre 1860 y entre 1760 y 1840, donde a partir de las máquinas de vapor se llevó a la mecanización de la producción, al desarrollo de la industria textil en el noroeste del Reino Unido, vimos que a partir de este cambio tecnológico surge un nuevo modelo económico que es el capitalismo. Las fábricas textiles de Manchester representan el primer modelo capitalista de la historia. Y producto de las desigualdades que genera este modelo económico, nace la respuesta de Marx. Bueno, Engels y Marx, el famoso Manifiesto Comunista de 1848, en el cual se denuncian las desigualdades generadas a partir de este modelo capitalista industrial, la dicotomía proletario-industrial. ¿Cuál es el punto aquí? Que a partir del cambio tecnológico que experimentó el Reino Unido en las últimas décadas del siglo XVIII, se generó un nuevo modelo económico que a su vez derivó en una nueva respuesta política. Y hoy quiero poner eso en contexto. Hoy sufrimos o estamos experimentando una cuarta revolución industrial que está llevando a enormes cambios que derivarán necesariamente en un nuevo modelo económico que a su vez generará nuevas interpretaciones políticas. Es decir, estamos ante un proceso de fermentación y cambio, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel político y económico, que deriva inicialmente del cambio de la tecnología. Ahora, cuarta revolución industrial, como la define Schwab, y esto fue lo que me llamó la atención, y esta definición la pueden encontrar en los textos del libro de Cuarta Revolución Industrial escrito por Schwab. Schwab define la Cuarta Revolución Industrial como la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos o físicos y digitales. Cuando se habla de fusión, se habla de la unión de diferentes partes para la formación de una sola, un solo objeto, un solo todo. Por lo tanto, el lenguaje no es neutro. Cuando decimos fusión, estamos hablando de integración total. Y esta definición me llamó mucho la atención porque hace referencia o hace un llamado directo, explícito a lo que es el transhumanismo. El transhumanismo es una ideología, es un movimiento cultural, también crecientemente un movimiento político, como lo demuestra la fundación de los partidos transhumanistas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, que buscan mejorar, y estoy usando textualmente la definición de los transhumanistas, el mejoramiento del ser humano a partir de la aplicación de tecnología. Pero este mejoramiento es a nivel físico, es a nivel intelectual, cognitivo e incluso moral. Los transhumanistas nos dicen, vamos a utilizar la tecnología para mejorarnos como especie. Y es por eso que hacen una transición de lo que es el humano, el Homo sapiens, hacia el transhumano, que es esta fusión gradual con estas tecnologías. Y finalmente a derivar, quién sabe en qué tipo de especies. Todo esto, obviamente, en nombre del progreso tecnológico y moral que hoy el progresismo nos intenta vender. Cuando hablamos de el transhumanismo y estas ideas, no son nuevas. El ser humano siempre ha tenido la aspiración de superar sus limitaciones, de dominar a la naturaleza, tal como lo muestran, por ejemplo, las épicas de Gilgamesh, ¿no? Estamos hablando de Prometeo, Fausto, Frankenstein, Ícaro, ¿no? Que vio sus alas derretidas por el sol cuando trató de aproximarse demasiado. Y que hace referencia, obviamente, a las limitaciones que impone la naturaleza al desarrollo del ser humano, a esta necesidad del ser humano de convertirse en Dios, en dueño de su propio destino. Finalmente, la lección es que cada vez que el ser humano ha intentado superar estas limitaciones, las consecuencias han sido nefastas. El mejor ejemplo de ello son las revoluciones bolchevique, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, que deriven del comunismo soviético, el comunismo maoísta en China, el proyecto nacional socialista alemán, que todos ellos terminaron en sendas catástrofes. Ahora, dentro de los objetivos que plantea el transhumanismo son tres, a lo que aspira con esta mejora tecnológica. El primero de ellos es la superlongevidad, la aspiración del ser humano de volverse inmortal, o gradualmente extendiendo la esperanza de vida. Uno de los promotores principales es Aubrey de Grey, un gerontólogo de la Universidad de Cambridge, que sostiene que debemos aspirar a esta inmortalidad. Ahora, ¿cómo se podría lograr esto? A partir, por ejemplo, de mejoramiento genético o la intervención de procesos bioquímicos en las células para evitar que envejezcan o incluso, vamos a decir, revertir el proceso de envejecimiento celular. Un segundo elemento, un segundo objetivo vendría a ser la superinteligencia, propuesta planteada inicialmente o principalmente por el filósofo sueco Nick Bostrom,
en la Universidad de Oxford, que sostiene que debemos fusionarnos gradualmente con aparatos tecnológicos, chips, nanochips, memorias RAM, drives, etcétera, para potenciar nuestra inteligencia. Idealmente, según Bostrom, deberíamos aspirar incluso a fusionar estas inteligencias ¿no?, en una gran inteligencia, a partir de, por ejemplo, tecnologías de la nube, donde podemos subir nuestros pensamientos a esta nube y generar una metainteligencia, una superinteligencia humana. El tercer punto vendría a ser el superbienestar, que es una propuesta planteada por el filósofo británico transhumanista David Pearce. Pearce sostiene que de nada sirve una superlongevidad y una superinteligencia si la calidad de vida no es lo suficientemente buena. Pero el punto aquí importante es que Pearce no plantea estos cambios en términos de bienestar, vamos a decir, fundamentado en la virtud, en la solidaridad, en la cooperación, en el virtuosismo. No. Pearce sostiene que el principal criterio para definir si una vida es valiosa o beneficiosa o no es el hedonismo. Pearce habla del imperativo hedonista, es decir, una vida que se rige y que es beneficiosa si es que experimenta placer. Y aquí hay un criterio utilitarista muy fuerte. Algo va a ser bueno o malo, no en la medida en que sea éticamente bueno o malo, sino en la medida en que sea útil o inútil, que sea placentero o no placentero. Y este criterio instrumentalista es fundamental en la interpretación de los fenómenos actuales que hoy nos plantea el progresismo. Dentro de esta idea, entonces, de superbienestar, combinada con esta superinteligencia y esta superlongevidad, vamos a generar a superhumanos que estén adaptados a los cambios que nos demandan los problemas actuales, principalmente el cambio climático, como ya lo voy a mencionar un poco más adelante. La pregunta es, ¿qué tecnologías harían posible esta transición del humano al transhumano y posthumano, este humano mejorado? Esas son las tecnologías convergentes. Y las tecnologías convergentes son todas aquellas tecnologías que a través del paso del tiempo, a medida que van madurando, van encontrando aplicaciones conjuntas. Hay una serie de tecnologías muy importantes, voy a mencionar a las principales: inteligencia artificial, biotecnología, particularmente la técnica de edición genética CRISPR. Estamos hablando de la nanotecnología, la impresión en 3D, la computación cuántica, la ciencia de materiales, el blockchain, etcétera, la robótica. Bueno, aquellas que son más importantes o que tienen un interés más inmediato, una aplicación más inmediata, son inteligencia artificial, técnica CRISPR y robótica. En cuanto a la inteligencia artificial, lo que busca la inteligencia artificial es ir mejorando procesos de toma de decisiones a partir de enormes volúmenes de data, es decir, las famosas Big Data. Esta Big Data va a ser procesada por algoritmos, que son modelos estadísticos, que van siendo entrenados a medida que mayor información es procesada. Y a partir del procesamiento de esta información, las máquinas van determinando patrones y tendencias que les van a permitir tomar decisiones. Decisiones que inicialmente son simples, por ejemplo, las recomendaciones de películas en Netflix, que cada uno ve cuando uno abre esa aplicación en sus televisores, donde en base a las preferencias previas de los usuarios, el algoritmo va recomendando las películas según el gusto del usuario. Pero también podríamos aspirar a toma de decisiones mucho más complejas, por ejemplo, decisiones de carácter económico, donde ya el ser humano deje de tener, vamos a decir, una soberanía para decidir qué cosas compra o qué cosas vende, sino que esos procesos vayan siendo automatizados y sean algoritmos los que decidan por nosotros. Lo mismo podría pasar a nivel hipotético en la toma de decisiones políticas. Hipotéticamente, podríamos hablar de procesos de elección en los cuales ya no intervienen humanos, sino que son los algoritmos los que designan o quienes designan quiénes gobernarán y cómo gobernarán. El punto importante aquí con la inteligencia artificial es que es una amenaza real y técnicamente posible sobre el poder que tienen los seres humanos de tomar decisiones. Es decir, la agencia humana, la capacidad del hombre para tomar estas decisiones de manera independiente y soberana, gradualmente podría ser erosionada por la toma de decisiones a partir de algoritmos de inteligencia artificial. La agencia humana sometida a la agencia artificial.
Y esto obviamente plantea problemas muy serios de autonomía, de privacidad, de libertad. En cuanto a la biotecnología, particularmente en el caso de la técnica CRISPR, la promesa de CRISPR es muy atractiva. CRISPR nos dice que a través de la edición de genes podemos curar enfermedades de carácter monogénico, por ejemplo, enfermedades causadas por un gen defectuoso, y que a partir de la corrección de la edición de ese gen defectuoso, que es reemplazado por un gen bueno, que puede ser manufacturado en un laboratorio, podemos curar enfermedades tan graves, por ejemplo, como la fibrosis quística o la enfermedad de Huntington, etcétera, la anemia falciforme. Inicialmente nadie podría oponerse a ese tipo de tecnología si es que hay un fin terapéutico en el cual la tecnología está sirviendo al ser humano. Aquí estaría todo bien. Podríamos mejorar incluso nuestras posibilidades de luchar contra el cáncer a partir de esta edición genética. Y creo que esas aplicaciones ofrecen un enorme potencial, una enorme promesa, que nadie tendría por qué rechazar o negar, en la medida que es, insisto, una tecnología dirigida a servir al ser humano. Pero podemos entrar también con nuevas aplicaciones. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la edición de bebés genéticamente, ¿no? Bebés genéticamente diseñados, en los cuales aquí ya no hay un proceso natural, ¿no? De asignación de genes aleatorias por parte de la naturaleza, sino que desde un laboratorio podríamos diseñar bebés o seres humanos perfectos o cuasi perfectos. Y aquí entra la diferencia, por ejemplo, quiénes podrían acceder a estas tecnologías y quiénes no. Podríamos entonces, a partir de desigualdades económicas, derivar en la generación de dos subespecies, los humanos mejorados y los no mejorados. Sobre esto se ha escrito mucho, hay autores muy interesantes, pero el punto aquí es que la tecnología, si bien ofrece cosas positivas, también ofrece aspectos negativos que deben ser evaluados. Otro elemento, por ejemplo, en la biotecnología podría ser la combinación de genes entre especies. Aquí hay un gran potencial, por ejemplo, para el desarrollo y cultivo de órganos para trasplantes. En este caso, los cerdos tienen una anatomía muy similar al ser humano y se podrían generar granjas de cerdos con órganos combinados, ¿no? Que podrían ser usados para trasplantes. Esto también abre dilemas éticos muy interesantes o bioéticos muy interesantes y muy necesarios. ¿Hasta qué punto nos fusionamos, ¿no? con otras especies o hasta qué punto nos fusionamos con aparatos tecnológicos para mejorarnos? ¿Vale la pena ese costo de mejora humana o de mejora en el cual el costo de esa mejora es la pérdida de nuestra identidad como especie? Creo que es algo importante para ser evaluado. Ahora, estas tecnologías obviamente abren un enorme abanico de posibilidades y en la medida que sean tecnologías que sirven al ser humano, todo estaría bien. El problema radica cuando el ser humano pasa a servir a la tecnología, cuando el ser humano se convierte en el conejillo de indias de la tecnología. Y es aquí donde abrimos una enorme caja de Pandora. Quiero contextualizar todo lo que he dicho aquí con respecto a las agendas actuales. Y quiero que se enfoquen, ¿no? Habiendo dado este contexto conceptual, teórico y técnicamente posible, la agenda progresista actual. Vemos que el principal caballito de batalla en estos momentos es el tema del medio ambiente. Constantemente las organizaciones supranacionales, los estados nacionales, las ONGs, las universidades, las fundaciones, es decir, todas aquellas organizaciones de la élite, de lo que la gente intuitivamente llama la élite, ¿no? Que se reúnen, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial o en las reuniones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea. Estos espacios de comunión donde los tomadores de decisiones, la gente con enorme poder, se reúnen para literalmente definir los destinos del mundo. El problema radica en la representatividad y legitimidad de esos representantes. Muchos de ellos no han sido votados en procesos electorales. Muchos de ellos han sido puestos a dedo, como decimos en mi país, han sido digitados y no tienen ninguna representatividad. Son personajes que deciden sobre la vida de terceros sin conocer las realidades, las necesidades y, creo más importante aún, sin considerar los intereses de esos terceros. El caso de la Unión Europea es un caso particular, Bruselas, un nido de burócratas totalmente desconectados de la realidad,
que ganan enormes sueldos, ¿no? Literalmente destruyendo la vida de miles de millones, de miles de personas en diferentes países de Europa. El punto es el siguiente: este cambio ambiental está siendo promovido por estas agencias. ¿Y qué se nos dice? Bajo esta lógica malthusiana de que el crecimiento de los recursos es aritmético, pero el crecimiento de la población es exponencial, va a llegar un punto donde vamos a caer en esta trampa malthusiana, la Tierra va a ser incapaz de sostener a esta población. Esto es muy interesante porque la agenda del medio ambiente tiene en su corazón un criterio malthusiano. Y cuando vemos, por ejemplo, que personajes como David Attenborough, representantes de esta élite, uno de los conspicuos miembros de esta élite que se reúnen en estos foros que he mencionado, se refiere, por ejemplo, a los seres humanos como una plaga. David Attenborough ha señalado que los seres humanos somos una plaga que está destruyendo el planeta Tierra y que tenemos que hacer algo al respecto. La pregunta del millón es: ¿qué se hace con las plagas? Las plagas tienen que ser controladas, incluso exterminadas. Pero obviamente habría formas de exterminar y controlar esas plagas. En el caso de la agenda progresista actual, a partir de esta idea de plaga humana que destruye a la madre tierra, el instrumento que usa esa plaga humana es el capitalismo. Entonces, la lógica es: plaga humana usa el instrumento capitalista para destruir a la tierra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un gran reseteo. Hay que resetear no solamente nuestros sistemas políticos y económicos, sino también hay que resetearnos a nosotros como especie. Y este señalamiento no lo hago yo, no estoy conspirando, no estoy interpretando, sino uno puede ver estas definiciones explícitas en conceptos como la Cuarta Revolución Industrial, que hoy son política pública en todos los países del mundo. Todos los países del mundo, sus estados están impulsando el desarrollo de políticas y legislaciones que promuevan esta cuarta revolución industrial. Entonces, al existir esta justificación donde es necesario controlar a la plaga humana, redefinir las herramientas que se están utilizando para destruir a la Tierra, vamos a entrar con una serie de medidas, en este caso de control demográfico. Se ha especulado mucho sobre esta idea de control demográfico, no es una idea nueva, hay autores que lo han tratado de manera extensa. Uno de los actuales más importantes, a mi entender, es Stephen Mosher, director del Population Research Institute en los Estados Unidos, que ha trabajado mucho esta idea de control demográfico. Pero también tenemos a autores que ya murieron, que fueron muy, muy valiosos, como por ejemplo la economista estadounidense Jacqueline Kaysen, ¿no?, que escribió un libro que se llama The War Against Population, que yo invito a las personas que leen inglés que por favor lo compren, porque es un libro que documenta con una meticulosidad envidiable y con amplia evidencia estas políticas de control demográfico que se vienen implementando desde por lo menos un siglo, ¿no? Ahora, esta agenda del medio ambiente, que es tributaria y que justifica el control de esta plaga humana, tiene entonces subagendas que se orientan hacia ese propósito. Y aquí yo no voy a hacer ninguna valoración, no voy a hacer un juicio de valor, simplemente voy a apelar a la lógica de la gente que me está escuchando en este video. La primera es la agenda del aborto. Y vamos a pensarlo en términos lógicos. El aborto lo que hace es transforma de facto al ser humano de sujeto de derechos y lo convierte en un objeto. El aborto es la cosificación del ser humano, de un ser con una dignidad y un valor inherente a una cosa. Las cosas pueden ser desechadas, pueden ser manipuladas, pueden ser rotas y compuestas, pueden ser compradas y vendidas en los mercados. En el caso del aborto, es de facto el desperdicio, ¿no?, la concepción de un ser humano como cosa que puede ser desechada a libre voluntad. A nivel de manipulación o experimentación, podríamos hablar, por ejemplo, de los embriones de hasta 14 días de edad que son utilizados en diferentes laboratorios en el mundo para experimentar, especialmente experimentos orientados al desarrollo de células madre, ¿no?, su relación con las células madre. Y ya existen presiones de grupos de científicos en todo el mundo para que se extienda este límite de 14 hasta 28 días, porque señalan estos científicos que los, cito textualmente, especímenes no son lo suficientemente maduros para empujar el desarrollo de estas investigaciones más allá.
Resalto esta palabra especímenes, que nuevamente apela a la cosificación del ser humano. Un espécimen es una muestra. Y estos especímenes también pueden verse reflejados en el aborto, ¿no? Cuando se impulsa la extensión del aborto en fechas. Se habla incluso de aborto que ya ha sido legalizado en el estado de Nueva York, abortos hasta los 9 meses de edad. O cuando autores como Minerva y Jubilei, o Jubilini y Minerva, perdón, dos bioeticistas o bioéticos italianos que trabajan en Oxford, publicaron un paper, un trabajo académico hace unos años, impulsando escuchen esto, el aborto postparto. El aborto postparto no es otra cosa que un eufemismo para referirse al infanticidio. Estos autores hablaban de que estaba moralmente justificado matar a niños después de nacidos en esta idea de autonomía de la mujer, ¿no? El punto es el siguiente. Podemos ir extendiendo de la vida de estos especímenes, porque también en el tráfico de órganos para investigación, de órganos humanos para investigación, a medida que aumenta la edad del espécimen, los órganos están más desarrollados y tienen un mayor valor científico. Por lo tanto, podríamos utilizar especímenes, ¿no? Hígados de especímenes de 8 meses, que son superiores a los de 5 meses, porque están mejor conformados y obviamente, y acá hay un criterio económico, tienen un mayor valor de mercado. Aquí funciona la lógica de la oferta y la demanda y de la calidad de la muestra, del espécimen, del producto. Podemos también hablar de los vientres de alquiler. Y así como vamos, por ejemplo, a una tienda a comprar celulares o móviles, teléfonos móviles, aquellos que tengan ciertas características de ciertas marcas tendrán un mayor valor que otros. Lo mismo puede ocurrir con las marcas de fideos, las marcas de leche, zapatos, cualquier producto que se les ocurra, automóviles, etc. Lo mismo sucede ahora con los humanos. Los críticos o mis críticos sostienen ¿y dónde están las pruebas? Y yo les digo, las pruebas están en tus narices y en todas partes. Si es que uno quiere fabricar literalmente, ¿no? O comprar un niño como un producto, entonces lo que hace va a una clínica de fertilización o va a una madre subrogada y puede pedir el producto. Entonces, si uno pide el producto en la India, en Nigeria, en Tailandia, países que tienen un serio problema de trata de personas, con mujeres que son confinadas durante muchos años a dar simplemente a luz, ¿no? A bebés que son producidos para la venta. Aquí lo que estamos hablando es de un producto que para el mercado va a ser percibido de menor calidad si, por ejemplo, ese mismo producto, ese mismo bebé, es fabricado en una clínica o por una madre subrogada en Italia o en España o en los Estados Unidos. Criterios de mercado. Si es que se quieren determinadas características para ese niño, se buscan las características del donante. Entonces, si tiene ciertas características físicas, eso va a tener un mayor valor de mercado. O como esta idea, ¿no? De crear un repositorio de semen de premios Nobel, que en algún momento se quiso hacer hace algunos años, que la iniciativa fracasó, donde se buscaba crear o tener vamos a decir, material genético de premios Nobel en los cuales se asumía que tenían un coeficiente intelectual superior. Es decir, aquí la oferta y la demanda funcionan. Compramos y vendemos objetos o cosas, que en estos casos son seres humanos, como si fueran cosas del mercado. Por lo tanto, cuando nos referimos al aborto y a estas derivaciones, lo que estamos haciendo es, vamos a decir, graficar con absoluta contundencia y de ninguna manera, de manera imposible que se pueda refutar la cosificación de este ser humano. Ahora, y obviamente esto cae dentro de este criterio utilitarista, ¿no? Algo va a ser útil, algo va a ser bueno en la medida que sea útil o no. Si un producto es bueno, se compra, y si el producto es defectuoso, no se compra. Pongo el caso, por ejemplo, de una pareja de australianos que mandó a pedir a una madre subrogada en Tailandia gemelos. El niño nació bien, la niña nació con síndrome de Down. El niño fue pedido y viajó a Australia, la niña nunca fue pedida y se quedó con la madre subrogada en Tailandia. Se descubrió después que el padre, ¿no? El padre adoptivo, vamos a decir, el padre cliente, había sido procesado por caso de pedofilia. Entonces aquí abrimos el caso a muchas posibilidades, ¿no? Esta fabricación de niños indiscriminada que podría perfectamente derivar en redes de pedofilia, por ejemplo.
Bueno, el punto es el siguiente. El aborto, que a partir de esta idea en la cual expliqué todas estas cosas, el aborto lo que hace es, de facto, ¿no?, controla el crecimiento poblacional. No disminuye la población, pero evita que crezca. Si vamos a otras agendas progresistas, como la agenda de género, la ideología de género y la agenda LGBT, que son complementarias, porque a mayor ideología de género, la posibilidad de tener personas con comportamientos sexuales no heterosexuales va a ser mayor. Aquí tendríamos otro problema. Bajo esta idea de diversidad sexual, lo que se está haciendo en realidad es promover comportamientos sexuales no heterosexuales, comportamientos sexuales que no son conducentes a la procreación. Esto es un hecho. Cuando hablamos de diversidad sexual, a lo que se apunta es diferentes maneras de promover comportamientos sexuales no heterosexuales, no conducentes a la procreación. Esto es un hecho irrefutable. Esto es un hecho irrefutable. Por eso se enseña en las escuelas estas ideologías, esta educación sexual integral, que no es otra cosa que buscar promover comportamientos sexuales no heterosexuales o comportamientos sexuales que en caso deriven en una gestación no deseada, a partir de esta cosificación del ser humano, lo más fácil y lo más sencillo sea eliminar a ese nuevo ser humano. Bueno, el punto es que los comportamientos sexuales no heterosexuales no conducen a la procreación, por lo tanto hay un control demográfico. Lógica pura. El feminismo, que se vende como esta idea del empoderamiento de la mujer, está en el nivel de empoderamiento que el Estado tiene incluso que intervenir para asignar cuotas, es decir, el absurdo supremo, ¿no?, para que estas mujeres mujeres poderosas tengan que usar del Estado o tengan que usar el Estado para tener acceso a oportunidades. El feminismo no es otra cosa que el control y punición del comportamiento masculino, especialmente en lo referido a lo sexual. Hoy, si un muchacho ve a una chica, o si esta chica siente que ha sido acosada, o que la han tocado, o que la han... cualquier cosa, estas mujeres, con su solo testimonio, pueden destruirle la vida a los jóvenes. Y existe un terror cada vez más creciente, un temor muy grande por parte de los jóvenes, hombres, de acercarse a las mujeres, porque pueden ser denunciados, incluso sin pruebas, y sus vidas completamente destruidas. ¿En qué se traduce esto? Que en los Estados Unidos, por ejemplo, la población de incels, ¿no?, involuntary celibates, o célibes involuntarios, ha aumentado sostenidamente. ¿Y qué significa incel? Son jóvenes entre 18 y 29 años de edad que jamás han tenido interacción física o contacto físico con mujeres. Obviamente, muchos de esos jóvenes terminan por esta presión sexual homosexualizándose o adquiriendo o adoptando comportamientos sexuales no heterosexuales, no conducentes a la procreación. Por lo tanto, el feminismo también es tributario a esta idea de control demográfico. La eutanasia cumple un rol muy similar al del aborto. La eutanasia de facto disminuye la población, pero sus números son muy pequeños. El punto de la eutanasia es nuevamente apuntalar esta idea de cosificación del ser humano. Como los ancianos son inútiles, los enfermos son inútiles, se reviste el discurso de virtud, se pone una música de piano, se hace un video muy bonito, se invita a estrellas de Hollywood, una voz en off, que nos narra el drama, ¿no?, de estas personas. Obviamente toman casos extremos, marginales, únicos, excepcionales, que intentan después convertir en norma. Pero lo que está haciendo la eutanasia es cosificar completamente al ser humano. Y finalmente la agenda del especismo o el animalismo, donde no se trata de elevar la calidad moral de los animales que no tienen una moral, sino que se trata de degradar la condición humana hasta el nivel de los animales. De esta manera, lo que se puede hacer con los animales también podría ser hecho con los humanos. La total instrumentalización y cosificación del ser humano. Entonces vemos que a partir de esta agenda del medio ambiente, que justifica un gran reseteo porque la plaga humana usa el instrumento capitalista para destruir a la madre tierra, lo que hay que hacer es controlar esa plaga. No se puede aplicar a Auschwitz, sería muy escandaloso. Por lo tanto, lo que se recurre a una agenda de largo plazo, en la cual se hace uso del aborto, de la ideología de género, de la agenda LGBT, del feminismo, del especismo, para proceder a la total instrumentalización del ser humano, a su cosificación y por lo tanto hacia su manipulación completa, el desecho, la modificación, etc. Quiero que piensen entonces a partir de estas ideas, ¿no?,
en las diferentes agendas que expresan, o las diferentes variables o expresiones culturales y políticas que expresan las consecuencias de estas agendas. Y quiero que pensemos por un segundo en las condiciones trans, ¿no? Los transraza, personas que se sentían, que nacieron de un color pero se sienten de otro. Como el caso de la actriz alemana Martina Wig, que hoy es Malaika Cuba, se sometió a un proceso de pigmentación y hoy es una mujer negra que nació, inicialmente fue blanca. El caso de los trans edad, el caso del canadiense casado de 47 años que con 3 hijos decidió separarse y ahora es una niña de 6 años que ha sido adoptada por sus padres adoptivos, dos personas también que tienen las mismas alteraciones mentales que el sujeto que procedió a esta transición de edad, perdón. Y obviamente cuando vemos adultos de 45, 50 años que dicen que ya no son, que ya no tienen esa edad, sino que son menores, piensen, por ejemplo, en las posibilidades que se abren para la pedofilia, ¿ok? Mil disculpas. Entonces tenemos los transraza, los transedad, los transespecie, personas que ya no se consideran humanas, sino que se consideran reptiles, que se consideran dragones, que se consideran una serie de diferentes especies, ¿no? Vean el hombre lagarto, el caso del hombre dragón, el caso de Satán, un venezolano que se modificó completamente el rostro y que ahora se consideran diferentes especies. O piensen también en los transcapaces, personas que nacieron normales y que decidieron que debían vivir con una discapacidad para interpretar el mundo de una mejor manera. El caso de una mujer que nació sana y que voluntariamente se puso unas extensiones de metal en las piernas y hoy vive confinada en una silla de ruedas. Esta señora incluso ha solicitado intervención médica para quedar parapléjica deliberadamente. Ojo con esto. ¿Cuál es el punto de estas agendas? Y obviamente los transgénero que son la agenda, vamos a decir, la cara más visible o más común, estas personas con disforia sexual, hombres que se amputan el pene, se lo cortan y ahora todos tenemos que decir que son mujeres y tenemos que creer eso. Esto llama algo mucho más grave, que es, aparte de esta instrumentalización, la completa relativización de las verdades objetivas, la negación de las realidades naturales, la negación de las verdades autoevidentes. Si yo, por ejemplo, pongo a un hombre y a una mujer desnudos y llamo a un niño de 5 años para que establezca las diferencias, ese niño de manera natural va a establecer esas diferencias, porque la verdad, la realidad es autoevidente. Pero hoy ocurre que va a venir un doctor en estudios de género, graduado en la Universidad de Harvard, y va a corregir a ese niño y le va a decir que ese niño es un inicio de patriarcado, ¿no? Es un misógino, es un machista, es un medieval nazi fascista, por sostener la verdad. Y le va a decir que esas diferencias en realidad no son tales, que asignar estos sexos es algo arbitrario y cruel, y que nosotros los seres humanos somos construcciones sociales. Eso no es otra cosa que la completa relativización del ser humano. Y aquí está lo grave. Cuando relativizamos todo, abrimos el campo para que todo, absolutamente todo cambie. Le sumamos a ese criterio relativista el utilitarismo y lo que vamos a encontrar es la cosificación del ser humano que abre las puertas a una manipulación, a una experimentación, como ya ocurre hoy, por ejemplo, con los transgéneros. O como estos transcapaces, el caso de esta señora que es de las piernas que les contaba, o de otra señora que, por ejemplo, se tiró ácido a los ojos y quedó ciega voluntariamente porque quería experimentar el mundo desde la oscuridad. También tenemos el caso de los transhumanos primarios, ¿no? De los primeros transhumanos, o según esta definición de transhumanos. Los invito a ver el caso del español Neil Harbison, ¿no? Neil Harbison, Harbison con H, y el del otro caso de otro muchacho, creo que es catalán, Manel de Aguas, que también se considera un transhumano. El punto es el siguiente. Esta agenda progresista, vamos a decir, promueve este instrumentalismo abiertamente, promueve la cosificación del ser humano. Esta agenda progresista, en la que ya les he mencionado, impulsa el relativismo, no niega, debe negar la verdad para poder ser implementada.
y negar la verdad hoy es un acto que debe ser celebrado. Aquellos que manifiesten la verdad o que la expongan son peligrosos y por lo tanto deben ser censurados, deben ser estigmatizados, ridiculizados, porque de otra manera, bajo principios absolutos, el relativismo e instrumentalismo progresista no podría tener una posibilidad, no sería posible. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Si estamos hablando de un cambio tecnológico, a partir de esas tecnologías que les mencionaba, que hacen posible estos cambios morfológicos, neurológicos, hormonales en los seres humanos, la idea de esta falsa idea de independencia del ser humano, de su liberación, por ejemplo, de creencias en Dios, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, tanto su versión católica como protestante, perseguido abiertamente y con razón. Es un dique de contención contra la agenda progresista que es relativista y es instrumentalista. Quiero que piensen en lo siguiente. Finalmente, a partir de este relativismo y a partir de este instrumentalismo y de una fe creciente en la ciencia, el cientificismo, donde la figura de Dios es reemplazada por la diosa ciencia, tal como ocurrió con los revolucionarios franceses a fines del siglo XVIII, ¿no? Los jacobinos, ya vemos, ¿no? Estos templos que crearon en nombre de la diosa ciencia, de la diosa razón, el cambio del calendario, de locuras que terminaron en una enorme destrucción, en el sufrimiento de millones de personas, en la muerte de 2 millones de franceses, y que desencadena vamos a decir, un tirano totalitario como Napoleón Bonaparte, que lleva a Europa en su primera década del siglo XIX a las famosas guerras napoleónicas y a la destrucción completa del tejido social francés y de la paz y la prosperidad de Europa. Entonces, el punto aquí es el siguiente. A partir de esta idea de instrumentalización, de relativización, de cientificismo, donde la diosa ciencia define qué es verdadero y qué no es, lo que estamos haciendo es, en nombre de esa diversidad que se promueve, de esa tolerancia, que es una falsa tolerancia, que es una censura, que es evitar que se diga la verdad, transformamos al ser humano en una arcilla. Este es el punto central. A partir de estas agendas relativistas, instrumentalistas, convertimos al ser humano en una arcilla. Y esa arcilla puede ser moldeada. ¿Con qué? Con tecnología. El cincel tecnológico para crear un ser humano que ya no sea creado a imagen y semejanza de Dios, sino que es un ser humano que va a ser creado a imagen, ¿no? Y deseo de aquellos que controlen el poder y determinen qué es deseable y qué no lo es. En Islandia, un niño Down, un bebé Down, va a ser abortado. Es indeseable, cosificado completamente. Una persona que se castre, que se corte el pene, va a ser celebrada y tenemos que aplaudirla por este cambio, esta valentía de considerarse ya no un hombre, sino una mujer. La verdad completamente sometida. Y aquí lo que estamos haciendo contra la voluntad, contra la realidad natural, lo que estamos haciendo es redefinir y reconfigurar al ser humano. Piensen cómo calza esto con la agenda transhumanista. Finalmente, ¿qué hay? Hay una agenda de control demográfico con este criterio malthusiano que ya les mencionaba, pero también hay un criterio darwiniano muy fuerte. Vamos a mejorar a la especie, también con fines de control demográfico. No todos son deseables, no todos los genes son deseables, no todos tienen derecho a reproducirse. Por lo tanto, va a haber un grupo ¿no? Una porción de la humanidad que sí va a estar sometida o que va a tener derecho a esta reproducción y otra que simplemente no lo tendrá porque no cumple con los perfiles adecuados. ¿De quién? De quienes decidan qué es deseable y qué es no, y qué no lo es. En este caso me pongo a pensar en estas élites y en la cabeza de estas élites a los mal llamados filántropos, que podemos ver en estos organismos internacionales, en estas organizaciones que ya mencioné al inicio de esta presentación, y que tienen el poder económico para comprar el poder político, privatizarlo, poner representantes que promuevan sus agendas. Y estas agendas, ¿qué es lo que buscan? Control demográfico, que curiosamente es uno de los grandes deseos de estas élites. El control demográfico es una obsesión. Bajo este criterio darwiniano, entonces, se abre la posibilidad de experimentar con el ser humano. Y así como antes alguien se cortaba el pene y se considera mujer, podrían surgir jóvenes
que siendo completamente adoctrinados por los medios de prensa, por las películas, por los videojuegos, es decir, una campaña de adoctrinamiento constante, vamos a decir, sean sometidos a esta lógica instrumentalista, a esta lógica relativista, y que voluntariamente decidan amputarse un brazo, por ejemplo, para ponerse un brazo biónico. Puede parecer ridículo, pero si ya vemos gente que se amputa el pene y se cree mujer, perfectamente pueden haber casos de jóvenes que se sometan a diferentes modificaciones. Ya existen estas modificaciones, los invito a ver, por ejemplo, el body morphing, el arte del body morphing, o estas personas que se inyectan soluciones salinas en el cuerpo, o el corset piercing, ¿no? Es decir, una serie de alteraciones al cuerpo humano que ya no es considerado una especie de, vamos a decir, de unidad de valor y de dignidad, sino es que es considerado una arcilla, un óleo, que puede ser moldeado a voluntad propia de esa persona. ¿Y este criterio darwiniano a qué apuntaría? Bajo esta falsa idea de emancipación a través de la tecnología, lo que podríamos terminar haciendo es terminar tercerizando los procesos de reproducción humana a la tecnología. Y esto obviamente también cumple con un criterio demográfico. No todos se van a reproducir, no todos son deseables. Y gradualmente vamos a ir tercerizando la reproducción humana a la tecnología. Si no me creen, pueden ir viendo los casos, por ejemplo, de la ectogénesis, así como lo oyen. Los invito a buscar en internet. En YouTube van a encontrar videos muy interesantes sobre ectogénesis. Los invito a ver el caso, ¿no?, de o la noticia donde se hablaba de las células, que a partir de células madre ya se podía generar gametos masculinos y femeninos, es decir, a partir de células madre se podrían generar espermatozoides, células madre de mujeres, que es lo que haría irrelevante la presencia de los hombres para el proceso de reproducción. Y si les suena el concepto, por ejemplo, de nuevas masculinidades, que no es otra cosa que la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales, todas estas agendas empiezan a tener sentido. Y es un sentido que no busca los intereses nuestros, sino que busca cumplir con el ideal de perfección, de población ideal, este criterio malthusiano y darwiniano que es abrazado por las llamadas élites, ¿no?, que intuitivamente las personas conocen como élites. Ese es el gran problema que yo veo. ¿Cuál es el resultado final? Y con esto voy cerrando mi presentación. Es que la tecnología es fantástica en la medida que sirve al hombre, pero cuando esa relación se invierte, estamos en problemas. Este discurso tecno-optimista que se nos vende desde los gobiernos, desde los organismos supranacionales, de los grandes filántropos, de sus universidades, porque patrocinan la ciencia, son los grandes mecenas, que compran investigaciones científicas. Aquí un breve paréntesis: cuando salgan personajes a decirles que han sido publicados trabajos académicos y científicos que señalan que las verdades autoevidentes ya no son verdades autoevidentes, lo primero que ustedes tienen que hacer es: dime quién te financia y te diré qué clase de ciencia haces. Si recibes financiamiento de las élites de siempre, tendrás muy buenas razones para pensar que los criterios y los resultados obtenidos no son científicos, sino pueden ser más bien políticos. Así que pongo a reflexión estos temas. La tecnología es maravillosa, no es que uno sea tecnofóbico, todo lo contrario, la tecnología es muy buena, pero una tecnología que esté al servicio del ser humano, que no se puede entender el siglo XXI sin la variable tecnológica, que nos va a llevar a cambios disruptivos en todo nivel, y que en las agendas actuales progresistas, en el corazón hay un criterio malthusiano y un criterio darwiniano para controlar la población y gradualmente tercerizar los procesos de reproducción humana a la tecnología. Espero que esta presentación haya sido de su interés y bueno, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, Miklos Lukács, y en mis diferentes redes en todo el Internet. Muchas gracias y éxitos en esta conferencia para los organizadores y la gente que participa. Hasta luego.